Hoy vamos a hablar acerca de levanta la bandera blanca. Pablo habla de cómo a causa de Jesús hemos sido libres del pecado, ¿verdad? Pero creo que a veces la frase ser libre del pecado les da a los demás la idea de perfección. Pero como cristianas sabemos que no somos perfectas. ¿De qué forma se han visto libres del pecado, pero aún luchando con él en su propio caminar con Jesús? Buena pregunta. Puedo ver mucha liberación en mí, del ídolo de la aprobación. En verdad idolatraba lo que los demás pensaban sobre su aprobación hacia mí y veo que fui libre de eso en muchos sentidos, pero veo que aún peleo con todo eso todo el tiempo. Sí, pienso que mientras más sigo a Jesús, me siento estar bajo ataque. Y quiero decirlo porque hay tanta gente luchando con eso que atravesé 18 meses de dudas. Eso no es pecado, ¿verdad? Pero creo que es la evidencia de que aún no estamos en casa, aún las cosas no están bien. He caminado con Dios por mucho tiempo, así que he atravesado eso muchas veces. Donde sí pequé en todo ese tiempo fue en no involucrar a gente, no involucrar a la comunidad, todo lo relacionado a la confesión, al arrepentimiento y todo eso no lo saqué a la luz, porque no me di cuenta ni le di la seriedad suficiente. Y creo que es importante que seamos muy humildes con respecto a esto como creyentes, que podamos decir, ¿sabes qué? Estoy luchando. Creo que no podemos ser pasivas a la hora de hacer morir al pecado. Es cierto, Jesús hizo la obra, pero nosotros aún estamos en proceso. Creo que en mi caso es saber que el Espíritu Santo nos capacita para morir de forma activa a ciertas cosas. Entonces, si son impacientes con sus hijos, trabajen para ganar paciencia. El Espíritu Santo de seguro los capacitará para ser pacientes, pero tienen que obligarle a su mente a no hacer que todo el tiempo esté en lo mismo, que se quede en la comodidad de esa situación. Creo que sería bueno recordar eso. Ocúpense en su salvación con temor y temblor para que Dios trabaje en ustedes. Hay tanto sobre la disciplina en la Biblia. Sí, recibimos salvación por gracia a través de la fe, pero debido a esa gracia somos motivadas a actuar. Y somos motivadas a vivir complaciendo a Dios. Somos libres y como consecuencia podemos vivir más disciplinadamente. Creo que tendemos a decir, es por gracia, no me pidas que sea legalista, soy libre. Sí, o está bien, Dios perdonará. No es así. Si todo esto es cierto y el cielo se aproxima, tenemos una misión con nuestras vidas aquí, e importa más de lo que nos imaginamos. Al no disciplinarnos, al no enfrentarnos en la piedad o entrenarnos en la piedad, estamos cerrando al blanco, porque la verdad es que ser libres del pecado no implica que seamos perfectas, como ya lo sabemos, pero sí nos promete poder. Tenemos poder sobre cualquier pecado con el que luchemos sin importar cuán escandaloso o cuán recurrente sea. El Espíritu Santo es más fuerte que cualquier cosa. Cuando decimos que fuimos libres del pecado, sé que puede sonar un poco abstracto. Tendría sentido que nos preguntáramos a nosotras mismas cómo se supone que eso deba suceder en nuestras vidas. Notarán que cuando Pablo habla sobre el pecado y sobre la justicia, él habla sobre la dinámica del poder de ambos. Por ejemplo, él dice que no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal ni lo obedezcan en sus malos deseos. En el versículo 14 dice, el pecado no tiene poder sobre ustedes. Al hablar de reinar, obedecer, tener poder, Pablo intenta ayudarnos a ver que el pecado quiere ser nuestro rey y amo. Quiere que nos sujetemos a sus pasiones. Cuando nos dice salten, quiere que le preguntemos hasta dónde. El pecado no es pasivo, es posesivo. Sé que esto es cierto no solo porque la Biblia lo dice, sino por mi experiencia. Yo era una persona que amaba el pecado. Lo adoraba, lo disfrutaba, pero incluso cuando tenía convicción de pecado, luego de ir a la iglesia y hablar con una amiga cristiana, no podía parar. Se sentía como una adicción porque lo era. Era algo que no podía resistir por mi cuenta. Pensaba que si solo intentaba dejar de pecar con más énfasis lo lograría, pero tuve que comprender que la santidad no llega por buenas intenciones, sino por rendirse, para llegar a entender que si yo quiero ser libre del dominio del pecado, tengo que ponerme bajo el dominio de Cristo. Él siempre ha sido un buen rey, uno libre. Lo que quiero decir con eso es que el pecado podría tener poder sobre nosotras, pero nunca sobre el Hijo de Dios que no tiene pecado. Él no nació en pecado, tampoco fue dominado por él. Él siempre amó a su Dios y siempre hizo lo que le agradaba a él.
Cuando vino a la tierra a morir por nosotros, pudo romper el poder del pecado con nuestras vidas porque Él siempre fue más fuerte que el pecado. Es como estar en prisión. No es la mejor metáfora, lo sé, pero síganme, solo hay dos formas de escapar de una prisión. Estando en la celda, necesitarán poder desde adentro para romper los barrotes. Si no tuvieran las armas o herramientas para hacerlo, serían muy débiles para hacerlo por su cuenta. La otra opción sería tener poder desde afuera, para que simplemente alguien abra la puerta. El que tiene la llave tiene un poder que ustedes no tienen porque no está en la misma posición que ustedes. Él es libre, por lo tanto, tiene la autoridad para darles libertad. El pecado es la prisión de la cual fuimos muy débiles para escapar, y Cristo Jesús no solo abrió la puerta de nuestras celdas para que seamos libres, sino que también nos dio la llave para que cuando la puerta intente cerrarse detrás nuestro, nosotras tengamos poder desde adentro para salir. Con esta nueva libertad, aún tienen que elegir permanecer libres. No sé si les pasa lo mismo, pero el pecado me llama todo el tiempo, y no creo que planee dejar de hacerlo pronto. Quiero desesperadamente que regrese a hacer lo que solía hacer y hacer lo que solía decir. Quiere que sea rápida para hablar y lenta para escuchar. Quiere que lo mundano que hay en mí permanezca vivo. Quiere que piense que soy más importante que los demás. Quiere que me ame con todo mi corazón, mi alma y mi mente, y que ame a mi prójimo solo cuando me beneficie. Estamos en una cultura que quiere que pensemos que el pecado es un rey mejor que Jesús. Si las huestes se salieran con la suya, asumiríamos que rendirnos a Jesús significa renunciar a nuestro gozo, pero eso no es cierto. Renunciar a algo por Jesús es ganarlo todo en Jesús, y tiene la posibilidad de creerlo, ser libres del dominio del pecado. Significa que tengo el poder para decidir a quién y a qué obedeceré. Jesús no nos rescató del dominio del pecado para que sigamos siendo esclavas de los caprichos de éste. Por eso Pablo dice en Romanos 6, ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o a la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido, y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Cuando se convirtieron al cristianismo, declararon que a partir de ese momento serían esclavas de Dios. La esencia misma de esa identidad está en que apuntaré a hacer todo lo que es Cristo y haré todo lo que Él me ha ordenado. Y puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque he sido liberada. Por más que el pecado quiera que obedezca a sus pasiones, no reina en mi vida porque no tiene poder sobre mí. La puerta de la prisión ha sido abierta. Depende de ustedes salir y permanecer fuera. Nunca libertad en la vida se basa en si elegiremos creer que el Evangelio es suficiente para salvarnos de nosotras mismas. En 1 Pedro 2:11, él exhorta a la iglesia con estas palabras. Dice, amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Quiero animarlas con eso. El pecado está listo para dominarlas, quiere devorarlas. Pero resístanlo, ya que no les hará sentirse felices ni plenas. Dios las hizo para mucho más, y al someterse a Él, y un Rey bueno y santo, estarán sometidas al único que es digno de todo. El Evangelio dice que esta sumisión no es hipotética o teórica, sino que es posible. Pueden obedecer, pueden confiar en Dios, pueden ser libres, pueden caminar en amor, pueden ser pacientes, pueden ser puras, pueden ser honestas y pueden ser humildes. El Padre envió a su Hijo para liberarlas del pecado, y el Espíritu Santo fue enviado a capacitarlas para que obedezcan. Les ha entregado las llaves, ustedes tienen que elegir usarlas. Si hay pecados recurrentes en sus vidas, que se dan cuenta que las han controlado, quiero que hagan 3 cosas. La primera es arrepentirse, es decir, cambien la opinión que tienen sobre el pecado. No es bueno, es malvado, no las lleva a la vida. Formen la idea de que ese pecado no es un rey adecuado, pero Jesús sí. Lo segundo es confesarse. Hablen con un pastor de confianza, un líder de la iglesia o un amigo sobre este pecado, preferentemente con alguien que cumpla con un patrón de santidad en su vida. Ellos tendrán la sabiduría para guiarles hacia la verdad y la gracia y la madurez para no apaciguar o justificar. Confesar asusta, lo sé, pero nos permite pasar lo que hemos estado haciendo de la oscuridad a la luz, debilitando su poder sobre nosotras. Lo tercero es creer. Confíen en que la obra de Cristo es suficiente.
no solo para limpiarlas del pecado, sino para capacitarlas para darle muerte. Crean que el poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que está en ustedes para darles muerte a las cosas muertas. El Evangelio es algo abstracto solo cuando pensamos en términos de algo intelectual, y no primeramente como un evento histórico que tuvo consecuencias en todo lo que hacemos hoy. Lo que sucedió hace 2000 años les dio el poder de ser libres ahora mismo. Solo tienen que creerlo. Incluso si no lo hacen, pídanle a Dios que las ayude, porque Él puede hacerlo y lo hará.